Hola, buenos días. Venga, empezamos con el tema 2 de redes. Vale, este es el índice. ¿Qué vamos a ver? Primero las topologías de red. Ahora lo veréis, ¿vale? Son distintas formas de montar una red. Luego veremos los medios de transmisión guiado, que son los tipos de cable, y los medios de transmisión no guiados, que son las diferentes ondas con las que puedo montar una red. ¿Qué es una topología de red? Pues es, fijaros en estos dibujos, es la forma o ruta que siguen los datos, ¿vale? Para comunicar la información de un equipo a otro. Entonces, fijaros, tenemos la topología de bus, que el nombre da la pista de la forma, ¿veis? Esto es como si fuera una parada de bus, una carretera. La topología de estrella, la de anillo, la de árbol. Entonces, vamos a ir viendo una por una. Tenemos dos tipos de topología. ¿Vale? La topología lógica o interna, que hace referencia al funcionamiento interno de la red, al funcionamiento por dentro, a cómo se configuran las IPs, cómo se configura el servidor, cómo se configura el router. Entonces aquí, ¿veis? Tenemos distintas IPs y la dirección de red a la que pertenecen estos ordenadores y la dirección de red que pertenecen estos otros. Y luego tenemos la topología física o externa, que hace más referencia a la forma o la distribución espacial de los ordenadores, es decir, dentro de este aula 1, cómo voy a colocar los ordenadores, dónde, cómo voy a colocar los cables, ¿lo veis? Esos cables cómo van a ir, cómo van a viajar hasta conectarse con el switch y el switch con el router, ¿veis? Pero ya es todo, ¿vale? Más físico, más espacial, no es tanto el funcionamiento de dentro. Entonces, como ya hemos dicho, la topología lógica hace referencia a la configuración de parámetros como IPs, máscaras, protocolos, y la configuración física o externa hace referencia a la forma y a la que coloco los ordenadores y los distintos dispositivos. Fijaros, este puede ser el aula Nelson, donde están los ordenadores y cómo voy colocando el cableado, ¿vale? Uno a uno hasta que se conectan con los distintos switches y cómo los switches se conectan, ¿vale? Con el router y de ahí salimos a internet. Y podemos hacer el diseño incluso de un plano, con las salas, con las paredes, con las rosetas, con todo. Y ahora vamos a hablar de los distintos tipos de topologías físicas sobre todo. Tenemos la topología de bus, que como veis os he puesto distintas fotos, ¿vale? Para que nos veáis que simplemente es este dibujo. Los círculos hacen referencia a los ordenadores y las líneas a los cables. Entonces fijaros que en la topología de bus hay un único canal común, es como una única carretera por el que viajan los datos. Ese canal se llama troncal bus o backbone y suele ser un cable coaxial. Esta topología está obsoleta, está anticuada, ya no se utiliza mucho y lo que permite es conectar pocos equipos. El principal problema ¿cuál es? Pues que como todos los datos viajan por el mismo canal, por el mismo camino, cuando hay muchos datos, cuando hay muchos mensajes, pues se forma un cuello de botella porque hay mucho tráfico. Entonces la información no llega tan rápido. Y si hay un fallo en el bus, hay un fallo en el cable, deja de funcionar toda la red, porque es por ahí donde viajan todos los mensajes. Un fallo en un ordenador no interrumpe la red, solo deja de funcionar ese ordenador. La topología en anillo, fijaros en las diferentes fotos, no hace referencia a que sea un círculo, sino a que es un camino cerrado, ¿veis? Todos estos son caminos cerrados. ¿Eso qué significa? Que un ordenador está conectado con el anterior y con el siguiente. Siempre hay un camino por el que viajar. ¿Qué ocurre? Bueno, el sentido del flujo, ¿vale? El camino que se sigue se puede configurar si es hacia un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y lo que ocurre es que si un equipo no está operativo y tenemos que viajar por él para que llegue el mensaje, pues la comunicación no se produce. Entonces también hay otro problema en el retardo, que si tengo que llegar de un ordenador a otro y tengo que pasar por muchos ordenadores y cables, todo hace que vaya más despacio. El cableado que se suele utilizar es fibra óptica y se encarece mucho la instalación y el mantenimiento. Pero como ventaja va a una mayor velocidad con la fibra óptica. Otra topología, la de estrella. Fijaros que tiene el dibujo de una estrella. También os he puesto aquí varias fotos. Aquí veis el elemento central no está justo en el centro, está en un extremo, pero todos se conectan a él, ¿vale? Por eso se llama elemento central. ¿Qué características tiene? Todos los equipos se conectan a un mismo elemento, que suele ser un hub, un switch y a veces un router, y ese elemento es el que se encarga de controlar los mensajes, a dónde va
el destino que quiero enviar de un ordenador a otro y hace como un puente por el que viaja todo y controla la información. Normalmente el cable que se utiliza es coaxial, el elemento central puede ser un hub, un switch o un router. Aquí he puesto capa física porque el hub hace una serie de comprobaciones que se incluyen dentro de la capa física, ¿vale? Que es transformar los voltios en bits. El switch, ¿vale? Hace comprobaciones a nivel de capa de enlace, eso significa que es más inteligente que el hub porque trabaja una capa superior y comprueba las direcciones MAC de los dispositivos para saber a dónde llegar el mensaje. Y el router también he puesto que puede ser el elemento central y es más inteligente y por eso trabaja hasta la capa de red, que es hasta la capa 3. Entonces, además de controlar los bits y la dirección MAC, controla las IPs orígenes y destinos. ¿Un fallo en el cable? En un cable concreto o en un ordenador, pues no afecta a la red, solamente afecta a esa parte. Ahora, si falla el dispositivo central, sí hay un problema porque la red deja de funcionar. Y otro inconveniente es que puede haber cuellos de botella o atascos en el dispositivo central. Si llegan muchos mensajes, como él es el que los va transfiriendo, el que los va pasando, pues sí que puede haber ahí un cierto tiempo de espera hasta que va distribuyendo todos los mensajes. Ahora tenemos la topología de malla, que fijaros, donde todos los ordenadores, los equipos están conectados con todos o con casi todos. Es una red muy segura porque si hay un camino que falla, siempre tengo otro por el que llegar o comunicarme, pero la instalación es muy compleja. Se utiliza cuando tengo que garantizar la comunicación y que no haya fallo, porque hay muchos caminos posibles, es decir, cuando necesito asegurar la disponibilidad. Se usa mucho en redes importantes o principales como la red telefónica, ¿vale? Y en routers principales de Internet, donde tiene que funcionar, ¿vale? Los servidores. Es muy cara de implementar, como veis hay muchos cables, hay necesito muchas conexiones, hay que planificar cómo se comporta cada equipo y puede haber mucho tráfico. Y luego tenemos la topología de árbol, que fijaros aquí se ve claramente el dibujo del árbol, pero os he puesto otras fotos que también lo identifican. Se parece un poco a la topología de estrella porque hay como un elemento al que se conectan muchos de ellos, ¿vale? Este elemento principal, ¿vale? Se llama nodo raíz y suele ser el más alto, del que dependen el resto o la mayoría de ellos. Puede ser también un switch o un servidor. No existe un elemento central, sino un elemento más bien principal. Son redes muy complejas porque de unos cuelgan varios, hay muchas bifurcaciones, eso significa que hay distintos caminos, que se va dividiendo todo como en dos, luego aquí otra vez conexiones de dos en dos. Existe un único camino, ¿vale? Para comunicarme entre dos ordenadores, ¿lo veis? Solo hay uno para comunicarme, se utilizan redes grandes. Y claro, ¿qué pasa si falla un nodo raíz como este? Pues que la comunicación de un lado a otro se corta. ¿O qué pasa si falla un nodo de distribución, uno de estos nodos principales? Pues que el resto se queda aislado, como veis. Y ya por último decir que las redes LAN, que son las redes que se utilizan en la mayoría de empresas y en el hogar y aquí en el centro Nelson, utiliza topología en estrella, ¿vale? Ordenadores conectados a un switch, ¿vale? O a un hub y distintos switches luego conectados entre sí. Las redes LAN son las más utilizadas, ¿vale? Y tenemos dos tipos, la que usa la tecnología Ethernet, que es por cable, y cuando se utiliza la conexión de manera inalámbrica, lo que se suele llamar Wi-Fi, pero no deja de ser una red LAN, ¿vale? Las redes LAN de tipo Ethernet son las que utilizan cable y la topología, lo veis, todo conectado a un elemento central. ¿Qué tipos de cableado utilizan? El cableado de par trenzado y de fibra óptica. Y las velocidades pueden ser desde 100 megabits a 1000, a 1 giga, a 10 gigas, ¿vale? Y luego tenemos las redes LAN inalámbricas, ¿vale? Que la ventaja es que al ser inalámbrico, fijaros aquí, facilita el movimiento, facilita la instalación, ¿vale? De distintos dispositivos y el canal utilizado es mediante ondas, no usa cables. La red inalámbrica más conocida es la red LAN, que se suele llamar red Wi-Fi. ¿Qué norma sigue de instalación y de configuración? Pues el estándar IE 802.11 y fijaros, velocidades de 700 megabits por segundo, es decir, una velocidad siempre, una red inalámbrica inferior a una red Ethernet o a una red por cable, ¿vale? Los elementos inalámbricos siempre se conectan al final a una red por cable y a estas redes se les llama redes WLAN, que viene de redes LAN inalámbricas, de Wireless LAN. Y hasta aquí el punto 1.